La epístola de Santiago es una epístola muy profunda, muy profunda. Es una epístola muy buena para las personas que quieren hacer un alto en su vida y examinar lo que están haciendo. A menudo nosotros tenemos que hacer ese alto y comparar nuestro conocimiento de la escritura con lo que practicamos en nuestra vida práctica, en nuestra vida, valga la redundancia, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana. O sea, qué tanto conocemos de la palabra de Dios y qué tanto nuestra vida está en consonancia con la palabra de Dios. Esa es un examen que todo creyente se tiene que hacer. Si tú llevas años estudiando la palabra de Dios y presentas una vida igual, es decir, con los mismos problemas de carácter, con los mismos problemas administrativos, con los mismos problemas de doble ánimo, con los mismos problemas en el dominio de tu lengua, con los mismos problemas de la manera como reaccionas, con la misma situación y tu situación no cambia, pero el conocimiento sigue aumentando, aumentando y tu cabeza se está llenando cada vez más de conocimiento, tienes que parar. Tienes que parar y hacer un examen de tu vida práctica, hacer un examen de cuál es el cristianismo que tú vives y de qué manera lo vives y de qué manera lo proyectas y lo reflejas. Porque por mucha Biblia que tú sepas, por mucha Biblia que tú sepas, lo que habla de Cristo es tu conducta observable, tu conducta externa. Eso es lo que tú dices acerca del Señor Jesucristo, la manera como vives, como caminas, cómo te comportas, la manera como hablas, lo que tú eres en tu oficina, tu trabajo, tus estudios, tu comunidad, tu barrio, lo que tú eres en persona es lo que realmente habla acerca de Jesús y acerca del cristianismo. Por eso es necesario hacer un alto. Y la carta a Santiago es una carta que prácticamente hace todo un examen al cristiano. El propósito de nosotros es que cada uno de los que estamos haciendo este curso pueda hacerse ese examen. Un examen exhaustivo, un examen un poco duro, crudo, pero supremamente provechoso para todo aquel que lo hace sabiendo que Dios nos da de su gracia y de su misericordia, pero que también tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual, la responsabilidad de nuestra transformación, de nuestra santificación. Entonces vamos rápidamente a mirar el plan de curso. El curso se llama Epístola de Santiago, la profesora soy yo, Eloísa Morales de Carvajal. Comenzamos hoy 24 de agosto y con la ayuda de Dios terminamos el 28 de septiembre. Todos los jueves de 7 a 9. Vamos a estar terminando antes de 9 para que las personas se puedan desplazar y puedan tomar el autobús y todo lo demás. Descripción de la materia. Este es un estudio exegético y devocional de la Carta de Santiago, versículo por versículo. Les recuerdo, la palabra exégesis tiene que ver con la extracción del significado del texto. O sea, ¿qué es lo que el autor sagrado quiso decir y qué es lo que está plasmado allí en el lenguaje? Y el estudio devocional es la manera como eso que está ahí plasmado puede ser aplicado a mi vida actual, a mi vida personal. Entonces, por eso se habla de que es un estudio exegético. Exégesis es extraer el contenido, el significado, el mensaje, y devocional es cómo yo practico eso que estoy leyendo, cómo lo aplico a mi vida. Entonces tenemos en primer lugar unos objetivos que tienen que ver con alcanzar conocimiento. El conocimiento no es malo. Lo que es malo es que haya una discrepancia entre tu conducta, tus actitudes, tu hablar y tu conocimiento. Eso es lo que es malo, pero el conocimiento no es malo, el conocimiento es necesario. De hecho, la Biblia dice en Oseas y en otros profetas más, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, o sea, por ignorancia. Y las desgracias más grandes que hay, tanto en el mundo religioso como en el mundo político, como en el mundo social, como en el mundo espiritual, tienen que ver con ignorancia. La causa de todos los desastres que nosotros estamos viendo
tiene que ver con la ignorancia. Entonces, los objetivos cognitivos o de conocimiento es primero conocer el propósito para el cual se escribió la carta, cuál es el propósito, para qué la escribieron. Segundo, entender el propósito de las pruebas, es un tema fundamental de la carta, las pruebas. Tercero, diferenciar entre prueba y tentación. La carta habla de ambas cosas porque el mismo término griego para pruebas es el mismo término para tentación. La diferencia la vamos a encontrar es cuando estudiamos el término dentro del contexto particular en que se enuncia. Objetivos afectivos, anhelar poseer las virtudes que elogia la carta. Segundo, desapego por las cosas materiales y mundanales. Oigan esto, desapego por las cosas materiales y mundanales no significa que usted no cuide lo que tiene, que hay gente que lo entiende así. Yo he conocido personas que están en un estado de ruina, en un estado de miseria, porque tienen su casa abandonada, porque no planchan su ropa, porque no cuidan lo que tienen, porque todo se les pierde, porque todo se les rompe, porque todo se les parte y quieren espiritualizar eso como si eso fuera desapego por lo material. No, eso es irresponsabilidad y mala mayordomía. Así que cuando se habla de desapego por las cosas materiales, no se habla ni de descuido, ni de suciedad, ni de flojera, ni de cosas rotas, ni de cosas sucias, ni de ser recolectores de basura. O sea, hay casas que tienen una cantidad de chécheres, hay gente que guarda de cuánto tarro y de cuánta cosa porque de pronto algún día lo usa. Entonces, todo eso que es bastante ruinoso y absurdo. Recuerden, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas la cubrían. Ok, desorden, vacío, tinieblas es el espacio perfecto para la obra de Satanás. Entonces, no se trata de ese desapego o más bien de ese descuido, sino de no tener el corazón puesto en las riquezas, de que mi estado de ánimo, mi felicidad, no dependa de lo que tenga o de lo que pierda. Bueno, dice desarrollar compasión por los hermanos que sufren. Eso es supremamente importante en la carta de Santiago. El amor lleno de clemencia y de misericordia manifiesta. No que, ay, sí, pobrecito, no, es manifestar esa misericordia. Compromiso con la oración intercesora. Hoy más que nunca todo creyente tiene que levantarse en oración intercesora. Tenemos que ser intercesores todos, todos. La iglesia es real sacerdocio. La oración intercesora primero por nuestro país, por nuestra nación, porque ya estamos viendo cómo las tinieblas se han levantado en nuestro país. Entonces es supremamente importante el papel de la iglesia como intercesora, primero por nuestro país y segundo por la iglesia y por la extensión del reino de los cielos y sobre todo por la proclamación del evangelio, de la palabra de Dios. Los objetivos psicomotores, o sea, lo que usted tiene que aprender a hacer, o sea, algo que tiene que ver con destrezas, con algo práctico. El primero es examinar y evaluar su propia vida con base en el contenido de la carta. Es necesario que usted tenga todas las clases un tiempo de reflexión donde usted revise. Es necesario que usted tome apuntes cuando sienta que el Espíritu Santo le está mostrando un área de su vida que está mal. Y usted anote ahí porque eso se le va a olvidar. De hecho, así dice Santiago, que el hombre que mira esta palabra y se va y no la cumple es como aquel que se mira en el espejo y luego se le olvida lo que vio en el espejo y se va así, sin arreglarse ni sin corregirse lo que vio en el espejo. Bueno, segundo, identificar las 9 pruebas a que es sometido el creyente. Aquí hay 9 pruebas y las vamos a ir mirando poco a poco. 9 pruebas que tenemos que examinar. Esas 9 pruebas, si usted voltea la página, están en el bosquejo. En la parte de atrás, el punto 1, en números romanos, el punto 1 del bosquejo dice por qué y para qué somos probados. El punto 2, en números romanos, comienza la primera prueba que está en el libro de Santiago y es probados por las tentaciones.
La segunda prueba, que está en el punto 3, dice probados por la actitud hacia la palabra. La tercera prueba, que está en el punto 4, probados en la imparcialidad de nuestros afectos, es decir, cómo nos relacionamos con las personas. La cuarta prueba dice probados por nuestras obras. Y la quinta prueba dice probado por nuestro hablar. Eso está en el punto 6. Probados por la manera como hablamos. En la sexta prueba tenemos probados por lo que sabemos, o sea, cómo manejamos lo que sabemos y de dónde proviene lo que sabemos, qué clase de sabiduría tenemos. Vamos por la prueba número 7, dice probados por nuestros deseos y nuestra relación con el mundo, o sea, por la manera, por las cosas que deseamos, por las cosas que nos gustan. La prueba número 8 dice probados en la murmuración perdón, esa es la prueba número 9, me salté una. Esa es la prueba número 9, dice probados en la murmuración. Y finalmente habla del juicio contra los ricos injustos. Y al finalizar tenemos un compendio de las virtudes de la vida cristiana. Virtudes que a veces no hacemos caso porque nos parecen tontas, pero que son la marca del carácter del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de Santiago y tenemos las generalidades, que yo las doy muy rápido. Por lo general, en toda introducción se gastan una hora con las generalidades para decir que el autor es Santiago, el hermano de Jesús. ¿Por qué se gastan una hora con las generalidades de que tenemos que decir que el autor es Santiago, el hermano de Jesús? Porque hay varios Santiagos en la Biblia y hay que aclarar que no es ninguno de los Santiagos que hay, sino un Santiago que es hermano de Jesús, hermano según la carne. Había otro Santiago, de hecho el nombre Santiago es el mismo nombre Jacobo. Es como una, como digamos, como una mezcla, una unión de San Jacobo. De ahí es donde proviene Santiago. Santiago proviene de una conjunción de San, o sea, cuando Jacobo, uno de los primeros mártires, porque el primer mártir fue Esteban, pero a Jacobo, el del círculo íntimo, porque hay varios Jacobos. No voy a hablar de todos los Jacobos, pero el Jacobo con el que más se podría confundir como autor de la carta es el Jacobo hermano de Juan, que hace parte del círculo íntimo de Jesús. Recuerden que Jesús tenía 12 discípulos, uno traidor que no era discípulo, y entre los otros 11 sobresalían Juan, Pedro y Jacobo. Jacobo, Pedro y Juan. Esos tres eran más íntimos, eran más allegados a Jesús y pues se manifestaban más cosas en la intimidad. A ver, cuando nosotros participamos de momentos muy especiales, de momentos muy singulares, por lo general estamos al lado de ciertas personas, no estamos al lado de un pocotón de gente. Entonces hubo momentos muy especiales y muy íntimos en la vida de Jesús donde aparecen solamente los tres, que son llamados el círculo íntimo del Señor Jesús. Y de hecho, de entre los tres parece que el más cercano era Juan. Entonces, este Jacobo, hermano de Juan, que es uno de los 12, no es el escritor de la carta. ¿Por qué no es el escritor de la carta? Pues sencillamente porque a él lo mataron. En el libro de Hechos, Herodes lo mató, creo que es en el capítulo 2, Herodes lo mata y cuando Herodes mata a este Jacobo, que es uno de los discípulos de Jesús, la gente fanática se alegra mucho y él decide apresar a Pedro y también matar a Pedro, que ahí es cuando la iglesia comienza a orar, comienza a clamar y Pedro es libertado de manera sobrenatural por un ángel. Pero en ese tiempo ¿cómo es que se llama? Fue ejecutado Jacobo, el del círculo íntimo de Jesús, de tal manera que él no puede ser el escritor porque el escrito de la carta a Santiago es posterior a la muerte de este discípulo y bueno, el otro personaje que queda como escritor, pero sobre todo no solo como escritor,
sino como pastor de una de las iglesias judías, como de los más importantes. De hecho, en la epístola a los Gálatas, cuando Pablo defiende su apostolado, dice que habló con Pedro y que no habló con ninguno de los otros apóstoles, sino con Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago, el hermano del Señor, según la traducción que usted tenga en la Biblia. Le repito, el nombre es el mismo. Jacobo es Santiago. Santiago es San Jacobo. Entonces, este Santiago es hermano de Jesús y es pastor en la iglesia de Jerusalén. Ese es el autor de la carta. El tema. El tema de esta carta para algunos maestros un poco fundamentalistas y de corte calvinista representa un tremendo problema porque Santiago se centra en las obras. De hecho, Lutero eh, pues dijo que esta era una epístola de paja porque hablaba acerca de las obras, porque no hubo una comprensión clara de qué era lo que estaba diciendo Santiago acerca de las obras. O sea, Santiago le da énfasis a las obras porque él quiere demostrar que las obras son la evidencia de la fe, pero en ningún momento Santiago dice que la salvación es por obras. Lo que Santiago dice es que las obras son las que validan la fe y la fe es la que valida la salvación. No hay ninguna contradicción entre los escritos de Santiago y los escritos del apóstol Pablo, solamente que ambos tienen un enfoque diferente. Mientras Pablo fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo para defender la gracia debido a que él tenía que llevar el evangelio de la salvación a los gentiles incircuncisos y comedores de todo tipo de carnes y de animales inmundos. Él tenía que defender la gracia y tenía que enfatizar que esa gracia no requería ninguna obras, pero él se refiere es al cumplimiento de la ley mosaica que hacía que los judíos cristianos pensaran que para que te salvara, un gentil te salvara, para que una persona no judía se convirtiera a Cristo, tenía que convertirse también al judaísmo, tenía que cambiar su manera de comer, tenía que circuncidarse, tenía que cumplir las regulaciones de la Torá. Entonces, a Pablo le fue comisionado por el mismo Señor Jesucristo derribar todos esos esquemas religiosos que impedían que la iglesia cristiana judía aceptara a los hermanos cristianos gentiles como parte de un mismo cuerpo sin hacerle ninguna exigencia tocante a su religión, tocante a sus creencias. Entonces, ese fue el plan de Pablo o la misión de Pablo, hablarnos a nosotros, que no nacimos en un contexto judío. El Señor Jesucristo escogió a Pablo para esto, mientras que Santiago desarrolló su pastorado en una iglesia judía. Entonces, él quiere enfatizar el asunto de que la fe me lleva a mí también a las obras. De hecho, si nosotros vamos a la carta a los Efesios, que es una carta del apóstol Pablo, y si nosotros miramos el capítulo 2 de Efesios, nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción entre Pablo y Santiago, sino que el uno hace énfasis en una cosa y el otro hace énfasis en otra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, Pablo dice en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que Pablo dice que la salvación es por gracia, que la salvación se recibe por fe, pero que la salvación finalmente te lleva a una conducta predestinada por Dios que incluye las buenas obras.
y que hace que esas buenas obras sean la marca de tu fe, sean algo así como el distintivo de que tú de verdad has creído. Así que el apóstol Pablo también habló de las obras, pero no de las obras que uno necesita hacer para ser aceptado por Dios, sino de las obras que Dios nos lleva a hacer a nosotros después de que nos acepta, las obras que Él de antemano determinó que nosotros hiciésemos y que son el sello visible para la humanidad de que realmente nosotros no somos de aquí, que somos del Señor Jesucristo. Ahora, Santiago escribió la carta aproximadamente en el año 45 a 49 después de Cristo. Bueno, vamos a comenzar por el saludo. Ahí tenemos el bosquejo, vamos a manejar aquí en las diapositivas el mismo bosquejo del plan de curso. Tenemos el saludo en el capítulo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se dan cuenta, aquí hay un saludo eminentemente judío y es shalom, que significa salud, solo que shalom no significa salud física, sino que shalom significa todo tipo de salud, o sea, la salud física, la salud del alma, la salud emocional, la salud espiritual, la salud de las finanzas, la salud de todo. O sea, shalom significa salud, significa paz, significa plenitud, significa todo lo que proviene de Dios. Es un saludo que es una bendición que lo abarca todo. Entonces Santiago saluda con ese shalom, con esa salud. Y algo supremamente interesante es que a pesar de que él es el hermano del Señor, eso aquí ni va, no importa, no tiene ninguna relevancia, simplemente es un asunto de identificarlo y distinguirlo del otro Santiago o del otro Jacobo, pero ni para él ni para nadie esto significa absolutamente nada. No lo hace diferente de nada, ni él mismo escribe que yo soy el hermano de Jesús, ni escribe nada de eso, porque eso no es para nada relevante. Dice que es un siervo de Dios y que es un siervo del Señor Jesucristo. Fíjense que no habla de apostolado. Si él fuera un apóstol, también dijera eso, pero no lo es. Es simplemente alguien que sirve al Señor Jesucristo y que ocupa un cargo de pastor en las iglesias judías. Pero en ese momento en que escribe Santiago, está pasando, la iglesia de Jerusalén está pasando por un tiempo de persecución y la persecución llevó a las iglesias a dispersarse. Entonces, por eso es que él dice a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a todos los judíos de las diferentes tribus de Israel que han creído en el Señor Jesucristo y que están dispersas por toda la tierra. Recuerden que uno de los problemas de la iglesia primitiva era que comenzaron a crecer todos en el aposento alto y como había tanta gente, comenzó la murmuración de que a las viudas de los griegos le daban menos comida que a las viudas de los judíos y comenzó todo ese proceso de una iglesia que está como que contaminándose, como que perdiendo su norte, pero viene enseguida la persecución y la persecución los dispersa. Santiago o el pastor Santiago escribe para alcanzar a todas esas comunidades que están dispersas. Y no solamente alcanzó a esas comunidades, sino que es una carta que nos sigue alcanzando a todos. Qué bonito es que las iglesias se levantaran todas a estudiar la carta de Santiago, que los creyentes se levantaran todos a estudiar la misma carta, el mismo contenido, el mismo significado, el mismo propósito. Cuán unida sería la iglesia, cuánta unidad, cuánta fortaleza, cuánta solidez habría en la iglesia si tuvieran esa actitud hacia las cartas que escribieron las autoridades espirituales de aquella época y que quedaron aquí para nosotros también. Bueno, entonces vamos a mirar el primer punto en el versículo 2 y vamos a leer del versículo 2 al 3
solamente. Dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es lo primero que nos dice Santiago acerca de las pruebas. O sea que las pruebas tienen un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Y eso es supremamente importante, que cada vez que en mi vida está pasando algo difícil, algo complejo, algo doloroso, algo diferente, no necesariamente tiene que ser doloroso, y eso es lo que vamos a ver, pero siempre que hay un acontecimiento en mi vida fuera de lo normal, mi fe está siendo puesta a prueba, se está poniendo a prueba. Y ese acontecimiento, ojo, sea bueno o sea malo, tiene un propósito que tiene que ver con mi fe. Vamos ahora sí a leer del versículo 2 al versículo 12, que en conjunto habla en generalidad del propósito general de todas las pruebas. Dice nuevamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, lo primero que encontramos aquí es que Santiago usa indistintivamente la palabra prueba y la palabra tentación. Y según el contexto son diferentes, pero según la escritura es el mismo término. Les dije que es un término griego, peirosmo, y ese peirosmo a veces implica prueba y a veces implica tentación. Prueba tiene que ver con todo acontecimiento inesperado, de pronto triste, de pronto trágico, de pronto doloroso, de pronto de carencia, de pronto de enfermedad que sucede en nuestras vidas. Y la palabra tentación implica una incitación a hacer lo malo, es una seducción, es una invitación a hacer lo malo. Ambas son la palabra peirosmo, pero la manera como se manifiestan son diferentes. También se puede usar la palabra peirosmo en términos de un experimento, como cuando le echan un ácido al oro, a una pulsera para saber si la pulsera es de oro, ¿cierto? Ahí hay una prueba, un experimento, es la misma palabra. También se puede usar como una prueba de fidelidad, de que la persona le es fiel al otro. También se puede usar como tentación y también se usa en el sentido de una adversidad. La prueba como tal, en toda la Biblia, no solamente en el libro de Santiago, es algo que nosotros no podemos escoger. O sea, nosotros no podemos escoger qué tipo de prueba vamos a atravesar, no podemos escoger si es una prueba, si es una tentación. Eso no lo escogemos nosotros, no está en nuestra capacidad decidir cuáles son las pruebas que vamos a tener y mucho menos si no vamos a tener o si las vamos a tener. Todos los creyentes son probados,
todos los creyentes son probados. Eso lo enseña Pedro en sus cartas y pues también lo está enseñando Santiago en esta carta. No podemos escoger la prueba, pero sí podemos escoger la actitud que vamos a asumir en medio de la prueba. Sí podemos escoger la actitud que vamos a asumir en medio de la prueba. Eso sí lo podemos escoger. Ahora, Santiago el hermano Santiago, por así decirlo, porque hemos creído siempre que es apóstol, pero no. El hermano Santiago nos habla de cómo enfrentar la prueba. Y dice algo que suena pues supremamente loco y supremamente absurdo y sobre todo imposible. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Si nosotros examinamos eso, eso no es posible. No es posible que usted en medio de una prueba experimente un sumo gozo. Bueno, eso no es lo que está pidiendo Santiago. Santiago no está hablando de lo que vas a sentir. Santiago no está hablando de tus emociones. Santiago está hablando de tu percepción. Siempre que viene una prueba, siempre que viene una adversidad, la manera como lo percibimos tiene que ver con mi mente, tiene que ver con lo que yo sé acerca de las pruebas, con lo que yo conozco, tiene que ver con el conocimiento. Una cosa es la percepción y otra cosa es la emoción, la sensación. Una prueba siempre va a producir tristeza, desaliento, temor, desesperanza y una cantidad de emociones negativas. Aquí Santiago está diciendo que debes manejar tu forma de ver las pruebas. O sea, tú tienes que percibir la prueba de otra manera. Está hablando de cómo tú consideras una prueba. Y dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, ese gozo del cual vamos a hablar ahora, ese gozo no es una emoción. Ese gozo es una convicción interna. Y la convicción interna de que algo malo que está sucediendo y que me está afectando es para mi bien, es para mi bien. Esa convicción interna se forja a través del conocimiento y no a través de las emociones. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a percibir la prueba como algo bueno, como algo bueno? El conocimiento de que esa prueba viene por causa de mi fe, número uno. Porque ¿qué es lo que sucede en mi mente? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué significa la frase, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa frase significa, me estoy portando bien y me está yendo mal. Dios, dime por qué. Y podemos saber 20 años de Biblia, pero cuando pasa algo malo quedamos en blanco, como si se nos borrara toda la Biblia, se nos borra de la mente. Toda la Biblia se va y queda una sensación de que estoy siendo castigado y no probado. La prueba viene por causa de la fe. Repito, la prueba no viene por causa del pecado. La prueba no viene por causa del pecado. El pecado fue expiado en la cruz del Calvario. El pecado fue tratado por el Señor Jesucristo. La prueba viene por causa de la fe. Para que yo pueda, con mis actitudes y reacciones, confirmar mi fe, tanto para mí misma como para los que me rodean y sobre todo
sobre todo, hermanos, para el que está observando, que es nada más y nada menos que el mismo diablo. Además de Dios, ¿no? Porque Dios, pero nosotros siempre estamos bajo el escrutinio de Dios, siempre estamos bajo la mirada de Dios, pero en el desierto siempre se camufla el diablo, porque él da por sentado, él conoce la doctrina de la prosperidad, él conoce la doctrina del reino, él conoce la doctrina de las obras, porque todas esas doctrinas se las ingenió él. Y esas no son las doctrinas que salvan. Las doctrinas que salvan son las doctrinas de la gracia. Entonces, el diablo se queda así mirando para ver qué voy a hacer yo. Entonces, el diablo fue el primero que le dijo a Dios, recuerden, es que Job te sirve porque tú lo tienes próspero, bendecido y en victoria. Quítale todas estas tres cosas para que veas que te va a maldecir. Así que toda esa doctrina es 100% satánica, se gestó en la mente de Satanás y nos contamina a nosotros. La carta de Santiago tiene como propósito quitar de tu mente ese sentimiento de soy culpable y me están castigando, o ese sentimiento peor, otro sentimiento que también tiene que ver con las obras, es decir, inmediatamente que viene algo malo, entonces tú dices, Dios me está castigando porque aquella vez no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. O lo contrario, viene la prueba y tú dices, con todo lo bien que me he portado, he ido a evangelizar, he hecho misiones, ahora que estoy metida con Dios, es que me está yendo mal. ¿Por qué a mí? Entonces significa que estás haciendo lo bueno y no te están dando un premio. Todo eso tiene que ver con la manera como nosotros percibimos la prueba y no entendemos lo que está plasmado en la palabra y que para Santiago era completamente claro, completamente claro. Toda fe tiene que ser probada. Todas las epístolas universales hablan de la prueba de la fe. Tu fe tiene que ser probada. La carta a los Hebreos dice que si se nos deja sin disciplina de la cual todos somos participantes, entonces somos bastardos y no hijos. El Hijo de Dios tiene que ser probado, porque el Hijo de Dios es Hijo de Dios por su fe. Y lo que permite que yo sea salvo, lo que permite que yo sea hijo de Dios, lo que permite que tú seas heredero, lo que permite, o sea, la clave de que tú eres de Dios es tu fe. Al diablo no le importa si pecas de bueno o pecas de malo. Al diablo lo que le importa es invalidar tu fe. El propósito de la prueba es confrontar tu fe. Y si tú tienes claro, cuando viene la prueba, que lo que está en juego no es tu conducta, no es lo que hiciste en el pasado, lo que vas a hacer mañana, lo que está en juego es algo que es real y que es tan real que tiene que ser probado. O sea, tú vas a vender una joya de oro y para que te la compren y te paguen su peso en oro, la van a probar, la van a probar. Todo el que tiene fe será probado. Los falsos no son probados. ¿Usted ha visto cristianos que nunca les pasa nada y siempre están ahí prosperados, bendecidos, en victoria? Nunca les pasa nada. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Porque no son cristianos. Porque ahí no hay nada que probar. No hay nada que probar. Ahí no hay nada que probar. No hay ningún oro, no hay ninguna experiencia. Es decir, el diablo está fresco porque sabe que ese no tiene nada, no está sellado. El sello espiritual que tienen todos los creyentes, ese lo ve el diablo y lo ven los demonios. Nosotros a veces no lo vemos, pero los demonios saben cuando entra un hijo de Dios en escena y cuando entra un hijo del diablo disfrazado de hijo de Dios, porque esas son las fichas favoritas de Satanás, los hipócritas. Los hipócritas, Satanás con los hipócritas no quiere fiesta. Satanás siempre va a bendecir y a prosperar los hipócritas, porque los hipócritas son agentes de ellos dentro de la iglesia, pero a los verdaderos, a los que de verdad se arrodillan, a los que lloran, a los que claman, a los que predican, a los que en su corazón aman
a eso sí los quiere probar, porque ¿qué es lo que quiere? Invalidar la fe. Repito, el propósito no es enfermarte, ni quitarte la plata, ni nada, pero si tu fe tiene mucho que ver, la profesión de tu fe, con tener plata, te la va a quitar, a ver qué es lo que es. Si esa es tu debilidad, por ahí te va a atacar. Entonces, lo importante es saber, dice el versículo 3, saber que la prueba de tu fe produce paciencia. Hay dos cosas ahí. Primero, que tú sepas que la prueba viene por causa de tu fe. Eso grábatelo. La prueba viene por causa de tu fe. Olvídate de los demás argumentos. No, fue porque yo hice, porque no hice, porque no sé qué. No, la prueba viene por causa de tu fe. Ahora, viene para producir algo más en tu fe. Viene para producir algo más. Por eso es que el énfasis de Santiago son las obras. ¿Por qué? Porque es que todo el proceso lo hace Dios. Hermanos, todo el proceso lo hace Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida y te da convicción de pecado y tú te arrepientes. El Espíritu Santo viene a tu vida y siembra en tu corazón el Evangelio. El Espíritu Santo viene a tu vida y te hace nacer de nuevo, te convierte en una nueva criatura. El Espíritu Santo viene a tu vida y cambia tu corazón y te empiezan a gustar las cosas de Dios y te empieza a doler cuando resbalas, cuando caes o cuando practicas alguna de las cosas que practicaste antes de ser hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida. Sí, pero tú no quedas perfecto. Tú no quedas perfecto con eso. Hasta ahí tú no quedas caminando perfecto. Pero Dios dice en su palabra que nosotros tenemos un destino espiritual, que nosotros tenemos una meta. Es decir, así como Dios vino a mi vida para que yo me arrepintiera, para que yo me convirtiera y me selló y me enseñó la palabra y me ubicó en un lugar. Así Dios quiere más de mí. Oye, Dios quiere más de mí. Yo no estoy terminado y Él no ha terminado conmigo. Pero casi siempre yo considero que estoy terminado. O sea, cuando un cristiano deja el adulterio, deja la droga, deja el baile, deja de vestirse vulgar, cuando deja cualquier cosa, da por sentado que ya, o sea, que ya hizo la octava maravilla y que lo que queda ahora es sentarse en la iglesia y ser ujier o ser cantante o ser algo, y mientras yo esté ahí juicioso y no le haga nada mal a nadie y vaya y haga todo lo que el pastor dice que vayan y prediquen, yo voy y predico ya, eso es todo. Eso es todo. No, eso no es todo. La Biblia dice que somos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. La Biblia dice que Dios estableció los ministerios para edificar a los santos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón. O sea, hay una meta. Es decir, si tú no estás haciendo nada, si tú no estás caminando en pos de nada, pero de verdad eres cristiano, tanto el Espíritu Santo como Dios, o sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, están haciendo un trabajo. Y si tú no caminas por tus propios medios, te van a hacer caminar. Y para ese hacerte caminar son las pruebas. Para ese hacerte caminar es que vienen las adversidades. Para que tú no te quedes, como siempre, estancado en una silla diciendo, pero ya yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Mira, y te dedicas. Mira, por allá había un hombre, no quiero nombrar su nombre, pero pasó toda su vida. Se convirtió de la droga, se convirtió en una conversión terrible, terrible, porque él estaba mal de la cabeza, o sea, se convirtió en la cárcel, o sea, es un... Bueno, pero han pasado más de 30 años y cada vez que lo invitan a predicar, habla del testimonio de él. Que yo estaba en la cárcel, que yo estaba loco, que yo fumaba de esto, que yo... Oye, y después de 30 años, este es el único testimonio que tú tienes. Entonces, y después de eso no ha pasado más nada en tu vida. No, porque es que es una hazaña. Es que yo, si era ladrón y dejé de robar, ya eso es la octava maravilla. Hermano, hay una cantidad de gente que no es cristiana y que no es ladrón tampoco. O sea, ser cristiano no es dejar de robar. Ser cristiano no es dejar el adulterio. Esas son cosas que vienen en el paquete, pero no, en eso no consiste.
Ser cristiano es una transformación total del carácter, es nacer de nuevo, es tener una vida, un propósito totalmente diferente. Y Dios está trabajando. Si tú permites a Dios trabajar, gloria a Dios. Pero si tú no trabajas con Dios, Dios va a buscar la manera, la herramienta. Pero si tú tienes fe, tu fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada para producir en tu carácter algo más. Producir en tu carácter algo más. Y allí es donde sigue la secuencia. Pero antes de eso, vamos a hablar de la palabra gozo. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Un escritor, José María Martínez, y creo que es el hijo ya, que también se llama igual, habla acerca de la diferencia que hay entre el gozo y la alegría. Son dos cosas totalmente diferentes. El gozo es algo interno, es algo estable, es algo que se tiene. La alegría es un sentimiento, una emoción superficial, inestable, que a veces viene y que a veces se va. El cristiano verdadero es portador en su corazón de un gozo permanente, de un gozo estable. Es es un estado de paz, es un estado de plenitud, es un estado de estar completo, es una sensación permanente de estar seguro. Y en algunas circunstancias de la vida y con mucha frecuencia, quizás más de lo que nosotros desearíamos, ese cristiano que está centrado, que dentro, en lo más profundo de su corazón, experimenta ese gozo y esa paz, experimenta de manera periférica tristezas, frustraciones, angustias y aflicciones. Pero todo eso de la tristeza, frustración, angustia y aflicción es algo que es periférico, es algo que es superficial, es algo que es circunstancial, es algo que es temporal. Ese es el creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo. Ahora, el no creyente o el del mundo es lo contrario, es lo contrario. Él casi siempre busca, trata de experimentar siempre alegrías, placeres, euforia. Pero lo que tiene adentro siempre es un vacío, siempre es una tristeza. Yo lo ilustré ahí, no sé si ven los dos círculos que tengo ahí. El círculo azul es el círculo del gozo y habla del interior, de la profundidad del alma de un cristiano verdadero, que está lleno de gozo, de paz, de plenitud, de satisfacción, de calma, de esperanza. Y alrededor, la línea verde, amarilla, yo no sé de qué color es eso, experimenta tristeza, desaliento, frustración, a veces angustia, a veces quebranto, a veces está enfermo, a veces quiere tirar la toalla. Pero eso está por encima. Nunca va a tirar la toalla, nunca le va a pasar así que llegue, nunca. ¿Por qué? Porque en el centro de él hay un gozo, hay una satisfacción. Pero en el del mundo es lo contrario. En su corazón hay tristeza, hay vacío, hay falta de sentido, pero alrededor él busca de cualquier manera en el mundo experimentar alegrías momentáneas, placeres momentáneos. Esa es la gran diferencia entre un cristiano verdadero y un impío o una persona que no cree en Dios. El gozo es algo que se tiene. La alegría es una emoción que a veces se siente y a veces no se siente. A ver, hay en la carta a los romanos, vamos un momentico a la carta a los romanos, que también eso lo explica mejor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 hace una explicación muy parecida.
Dice, bueno, en el capítulo 5, el versículo 1, que habla de la justificación por la fe, habla de ese gozo interno, que primeramente es paz con Dios. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, o sea que nos sentimos perdonados, nos sentimos amados y nos sentimos depositarios de toda su gracia, de todo su amor. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire todos los componentes del gozo del cristiano. Paz, cierto, gracia, firmeza, esperanza en la gloria de Dios. Y no solo eso, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí está otra vez el mismo concepto del apóstol Pablo. También nos gloriamos en las tribulaciones. Miren que esta es una experiencia que se vive. Es una experiencia que se vive. ¿Y se vive por qué se vive la experiencia? Por conocer el sentido y el propósito de las pruebas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También está Pedro, vamos a Pedro, otro apóstol, primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 y 7, dice lo siguiente. Leamos desde el 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que se prueba? La fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, vuestra fe, nuevamente, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Así que la fe tiene que ser probada, no hay otra alternativa. Lo único que tenemos que aprender es que las pruebas vienen por causa de la fe y que las pruebas vienen a producir en nosotros un fruto. Vienen a producir en nosotros un fruto. Vamos a mirar cuál es ese fruto. El primer fruto de la prueba dice que es paciencia. Puede subrayarlo, paciencia. Había un dicho desde hace mucho tiempo, en los tiempos en que yo me convertí, pero gracias a que me leí la Biblia, yo pude desechar esos esquemas religiosos, esquemas de personas que no leen la Biblia y que se aprenden cosas de boca en boca y que se convierten como en principios y enseñanzas, pero que son totalmente erróneos. Decía una hermana que cuando uno le pedía a Dios paciencia, le estaba pidiendo una prueba. Entonces, la hermana, que esta es una creencia famosa, cuando yo decía algo así como, ay Dios mío, dame paciencia con este hermanito, decía, no, no ores así, no pidas paciencia porque entonces Dios te va a dar una prueba. Y así le enseñaron a mucha gente en esos tiempos. Yo no sé si usted recuerda esa enseñanza, pero esa era una enseñanza. Entonces uno tenía que pedir lo que fuera menos paciencia. Lo que fuera, uno tenía que pedirle a Dios de todo menos paciencia porque el que pidiera paciencia estaba pidiendo una prueba. Pero resulta que la paciencia es la madre de todas las virtudes. La paciencia es la madre de la santidad. La paciencia es la madre de la santidad porque todo lo malo que usted hace o dice es porque se le acaba la paciencia. Todo lo malo que sale de la boca es porque te faltó paciencia. Todas las maldades que hacemos es porque se acabó la paciencia. Todos los errores que cometemos porque se acabó la paciencia. Todas las relaciones que cortamos porque se nos acabó la paciencia.
Así que la paciencia es la mamá de todas las virtudes y es la esencia de toda vida de santidad. Sin paciencia no hay santidad. Entonces, ojo, la prueba viene para producir paciencia. La prueba viene para producir paciencia. La palabra es sea, ¿cierto? Porque uno es impaciente. Y paciencia significa que lo que quiero se va a demorar y que me toca esperar. ¿Cierto? La palabra paciencia significa que esto está demorado. Entonces, bueno, pero la paciencia no es eso. La paciencia es la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Es la ciencia de la paz. Es la capacidad de estar en paz con conocimiento. Paz y ciencia, o sea, paz y conocimiento. Espero en paz porque más allá de la turbación aparente que hay, me encuentro en paz. Porque tengo el conocimiento, un conocimiento que está por encima de todas las cosas. ¿Sabe cuántos salmos y cuántas escrituras hay acerca de la paz? De la paz en medio de la adversidad, la paz que glorifica a Dios. Está el salmo este que habla de los montes, aunque se turben los montes y caigan en el centro del mar, con todo nosotros esperaremos en ti. Y dice Dios en su palabra, estén quietos y sepan que yo soy Dios. O sea, estar quietos es estar en paz, pero ese estar en paz viene siempre de saber algo. Porque todo lo que está sucediendo, o sea, la tierra se está revolviendo, los mares, la política, todo eso, el hambre, el precio de la gasolina, el precio de la comida, las amenazas, el asunto nuclear, la epidemia, la pandemia, la vacuna, la gripa, todo lo demás, eso todo es una cosa así horrorosa, pero por encima de todas estas cosas, yo sé algo, sé quién es Dios, sé quién es Dios. El conocimiento de Dios es el que produce paciencia, es la capacidad de ver el trono de Dios con absoluto dominio y control sobre todo. Dios está sentado en su trono, no se durmió, no se embolató, no se puso a ver televisión, no parpadeó, él está sentado en su trono y todo lo que está pasando está dirigido y controlado con total precisión por sus manos y por sus designios. Él tiene el control. Si yo tengo claro todo eso, se puede hacer todo. Yo permanezco en paz. Dios está en su trono. La paciencia es la paz conciencia, no una paz de que no, tengo que respirar hondo, tengo que hacer los ejercicios de yoga, tengo que tomarme la pastilla, tengo que visualizar por allá, no puedes visualizar nada por lo que tienes es una pelotera enfrente, o tienes que correr porque hay un terremoto y la tierra se está abriendo o algo se está quemando, y no te puedes poner a visualizar cosas, tú no te puedes poner a hacer relajación, tú no puedes hacer nada, pero esa ciencia de la paz o ese conocimiento de la paz está centrado siempre en la persona del Señor Jesucristo y hace que tengas las reacciones correctas, el hablar correcto y las decisiones correctas, porque tú tienes la paz y tienes el conocimiento de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Entonces de pronto dice, pero vamos a hacer eso. Calma, espera, vamos a esperar, vamos a esperar. ¿Pero qué vamos a esperar? Vamos a esperar, calma, esperemos, esperemos. Pero mira que no importa, tienes conocimiento, tienes la ciencia, tienes la paz. Ahora, la paciencia también ejerce una obra. Entonces, miren el círculo que hace, que es parecido al que hace el ciclo que hace tanto Pedro como Santiago. Dice la prueba de la fe, o sea, la adversidad o la tentación o la aflicción, lo que viene a tu vida por causa de tu fe, viene con el propósito divino de producir paciencia. ¿Y por qué decimos propósito divino? Porque es Dios el que da permiso para eso. Toda adversidad, todo caos, todo trastorno, toda muerte,
todo accidente, toda sequía, todo incendio, todo eso es obra de actividades de las tinieblas. Dios no produce muerte porque Él es vida. Dios no produce caos porque Él es paz. Pero Él sí da el permiso para que todas esas cosas sucedan. Él da el permiso para que tu fe sea probada. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú crees en lo que tú ves y tú dices, yo creo en Dios porque nunca me ha dejado. Yo creo en Dios porque siempre me ha bendecido. Yo creo en Dios porque, bueno, tu fe está más o menos. Pero hubo hombres que esperaron que Dios hiciera cosas que no hizo. Y muchas veces Dios no llegó. Y muchas veces lo que tú pediste no pasó. Es más, lo que pasó fue peor. Entonces tú no puedes decir, yo tengo fe porque Él nunca me ha abandonado. Sí, de hecho, nunca te ha abandonado, pero sí has tenido muchos momentos en tu vida en que podrías decir que Él ya no estaba. Muchos momentos en la vida en que Él no respondió. En que dijimos, gritamos, peleamos y lo que fue no pasó y lo que fue no vino. Y esos son los héroes de la fe, como Job, como una cantidad de hombres que tuvieron que decir, no entiendo lo que pasa y no entiendo por qué lo permitiste, pero de todos modos tú eres Dios, te seguiré, te alabaré y te adoraré. No porque tú hayas hecho lo que yo siempre he esperado, no. Muchas veces me sorprendió la soledad. Muchas veces te hablé y no me respondiste. Muchas veces oré y no hubo una respuesta. Ojo, porque es que nosotros creemos que todo es así mágico y que todo, y esa no es. La prueba de la fe muchas veces es el silencio de Dios y esa es la prueba más grande que hay que pasar. Cuando Dios pareciera no responder, pareciera no responder. Entonces, la prueba de la fe produce paciencia, pero la paciencia viene a mi vida para hacer una obra completa en mi carácter. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa la palabra perfectos y cabales? Perfectos y cabales habla de madurez. La palabra perfecto en el contexto judío siempre tiene que ver con estar completo, con ser algo terminado, con que tú tengas ese carácter que se requiere para afrontar la vida sin perturbarte, sin perder el gozo, sin perder la paz, sin perder la perspectiva y sin dejar de trabajar en lo que Dios te ha puesto a trabajar. Las personas que no tienen esto tiran la toalla. Las personas que no tienen esta paciencia y esta obra terminada de la paciencia son personas que no resisten y son personas que se estancan y son personas que no llegan a la meta y no logran los objetivos. Eso es lo que va a decir ahora Santiago. Dice, más tenga, volvamos al 4, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, dejemos que la paciencia trabaje en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo quiero decir algo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pues se tiene que haber dado cuenta, que hay una fiebre por el cuerpo, que hay una fiebre por la imagen. Es una cosa horrorosa, hermano. Pero es que es una cosa que es que ahora todo se quita. Mira, se quita la arruga, se quita la flacidez del rostro, se quita la oreja torcida, se quita el pelo rizado, se quita el poquito pelo, se quita el pelo parado. Todo se arregla de acuerdo a los cánones de la belleza. O sea, estos son los cánones de la belleza. Entonces aparece una mujer toda flaca, con el pelo liso, así lánguido, unos ojos, una bocota así gruesa, de orejas. Ya. Todas las mujeres tienen que ser así. De hecho,
Los maquilladores las maquillan, que si tú ves que pasa un desfile de varias mujeres, que terminan todas con la cara igualita. Porque la que tiene el labio delgadito, se lo ponen gordo. La que tiene el ojo chiquito, se lo ponen grande. Y la que tiene el pelo rizado, se lo alisa. Y así, hermano, total es que hay unos cánones de belleza que dictó yo no sé quién, no me interesa, pero toda la ciencia, la medicina, la tecnología, estoy hablando de aparatos, estoy hablando de máquinas, estoy hablando de ingeniería, estoy hablando de científicos, están los científicos ahí que cómo descubrir ¿cómo es que se llama? El remedio para el cáncer, pocón, pocón. Cómo descubrir el elixir de la eterna juventud, a eso se dedican todos. Cómo alargar la vida, lo que hay que comer, lo que no hay que comer. Es una cosa espantosa. Ya uno no sabe ni qué comer. Ya uno come y le da como un complejo de culpa. ¿Y ahora qué me va a pasar? Porque me comí los alimentos prohibidos. No se puede comer, no se puede usar audífonos porque las ondas, no sé qué, no se puede dormir para el lado, se tiene que dormir para acá, hay que cuidar la piel. Eso es una cosa horrible porque hay que llegar a los 60 años y parecer que se tienen 35. Y hay mujeres así, tienen 60 años y parece que tuvieran 35. Entonces, eso es una esclavitud que es la esclavitud de ser, de parecer, de la imagen. ¿Y lo de adentro qué? La vida cristiana debiera tener esa misma obsesión, pero no por la cola, ni por la cintura, ni por las arrugas, ni por el pelo, sino por el carácter. Y no por el tener, no por el tener. Porque el problema de la iglesia cristiana es que está centrada en el tener y en alcanzar metas, propósitos, sueños. Las frases claves son los sueños, las metas, las estadísticas, los números, cuántas personas agolpadas adorando o en un concierto. Hay una fiebre de conciertos, hermano. Qué fiebre de conciertos, hermano. Qué cosa tan horrible. Y, y yo me pregunto, de verdad que me pregunto, me gustaría preguntar, porque es que yo conozco la respuesta. Y 5 jóvenes brincando en una iglesia con jeans rotos, están adorando a Dios. 5 jóvenes cantando las canciones que les gustan, con el bullín roto. Y no tiene que ver con el bullín roto porque yo no tengo problemas con el bullín roto. Estoy es como tratando de mostrar a dónde ha degenerado el concepto de la adoración. O sea, debemos suponer que Dios está allá en el cielo feliz de la vida, diciendo, mira cómo brincan mis hijos. Yo, hermano, perdóneme, pero yo tengo un problema mental porque como yo me comí este libro, a mí la mente es que ya no me funciona, como le funciona a la gente normal de la iglesia contemporánea. Y yo, entendiendo al Dios que se ha revelado en la Biblia, entendiendo sus atributos, su magnificencia, su santidad, su gloria, su grandeza, su hermosura, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la adoración se resuma en brincar y en saltar. La adoración tiene que ver con el carácter formado, porque lo que yo le ofrezco a Dios es lo que yo soy, ni siquiera lo que yo hago, porque yo puedo predicar y ser mala, para que tú sepas, yo puedo ser mala. De aquí me puedo bajar a ver un programa por allá de lo que sea, de cualquier porquería. Y Dios me usa. Yo no le ofrezco a Dios este curso. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no enseño la palabra, es que me puso a enseñar la palabra, no tengo más opción, eso es lo único que sé hacer, estoy haciendo lo que ya sé, siervo inútil soy porque lo que me tocó hacer, eso es lo que hago. Ese no es el problema es que cuando yo me presento delante de Dios, yo personalmente, yo
quisiera ser mejor. Yo quisiera ofrecerle otra cosa a Dios. Y yo creo que esa tiene que ser la obsesión de todo cristiano. Yo quiero hacerte una pregunta. En tu vida espiritual, en este momento, en tu vida espiritual, yo quiero decirte qué es lo que te tiene detenido en tu vida espiritual. Algo que tú le estás pidiendo a Dios o algo que Dios te está pidiendo a ti. Porque, hermano, yo no tengo problema con las cosas que hay que pedirle a Dios, porque finalmente Él si quiere las da y si son para su voluntad, las da. El problema grave es lo que Dios me está pidiendo a mí, que no se lo puedo dar. Eso es lo que bloquea. Lo que Dios me está pidiendo a mí, lo que me demanda la Biblia a mí, lo que me martillan sus palabras todo el día, la estatura a donde Él me lleva, sin compararme con nadie, no, lo que Él pide de mí. Y esa debe ser la obsesión de todo cristiano. Darle al Señor lo que Él está pidiendo, una vida de integridad, una vida de pureza, una vida de santidad, una vida de oración, una vida de humildad, una vida de mansedumbre, una vida de verdad. Eso es lo que Él está pidiendo y eso es adoración. No estoy diciendo que no haya que saltar. Usted puede saltar, pero no digamos, hermano, no digamos que cuando hay 3 pelados saltando hay un avivamiento. No seamos tan mancilladores de la obra del Espíritu Santo. Eso es mancillar la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no me convierte en un mico que salta, me convierte en un hombre y en una mujer de integridad y de santidad. Entonces, volvemos al punto, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia y la paciencia obre su obra completa de tal manera que te haga una persona perfecta y cabal y que no te falte nada. ¿Para qué? Para presentarte cada día delante de Dios con una conciencia limpia, con libertad, con gozo, con alegría, poder disfrutar de todas las bendiciones que Él nos da. Portémonos bien o portémonos mal, porque las bendiciones siempre llegan, pero qué feo es que todos los días nos damos cuenta que no nos las merecemos. Que todos los días decimos, yo estoy para que me den una limpia y me están bendiciendo. Entonces, así como una mujer del mundo o un hombre del mundo viven obsesionados en un gimnasio por tener los cuadritos acá, por tener los no sé qué, por hacerse el no sé qué, por hacerse el no sé cuándo, por pegarse aquello, por recortarse lo otro. Oye, nosotros no debiésemos estar también obsesionados por ser mejores personas. Y finalmente, la herramienta de Dios, cuando no damos chicle, porque no hay un esfuerzo, porque no hay un morir al yo, porque no hay una decisión de sacrificar cosas, finalmente Dios pues nos manda para una clínica. ¿Así? ¿Así? Ah, pues si no te quieres ajuiciar, no tienes tiempo de orar, andas todo estresado, andas todo apurado, no tienes tiempo de nada, porque eres Superman, porque el mundo va a dejar de girar. Si tú te detienes un momento y dices un momentico que voy a orar y voy a buscar a Dios. No, es que el mundo se va a acabar sin ti. Bueno, yo te voy a mostrar 2 cosas, que el mundo no se va a acabar sin ti. Ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu empresa necesitan de ti. Es lo contrario. Tu vida se va a acabar sin mí. Entonces, ya, lo mandan a uno para la clínica un rato y ahí sí no hay nada que hacer. Nada que hacer. Ahí sí hay que hacer. En la clínica que se hace, pues lo que uno debería hacer todos los días. Entonces, uno en la clínica se pone todo juicioso, se lee todos los libros de la Biblia, evangeliza a todas las enfermeras, enfermera va, enfermera, uno se gana medio mundo en una clínica. Hermano, ¿por qué no lo hacemos sin ir a la clínica?
¿por qué no lo hacemos acá? Es lo horrible que son las clínicas ahora. Bueno, entonces, hermano, ese es el problema. Ese es el problema. Dios está pidiendo que seamos perfectos y cabales. Y nosotros pasamos, como decimos nosotros, bailando el indio. Lanzando en cada temporada, pensando que esto es un asunto de brinco, de concierto, de yo voy al culto, de yo grabé un CD, de yo lo... Una cosa, hermano, es una idolatría. No solamente van al concierto, no solamente brincan, sino que se toman la foto, ponen el video y hacen una apología a su momento especialmente. Una cosa horrible. Mire, hay una idolatría tan terrible. Ojalá que el Espíritu Santo les abra el entendimiento y lo puedan ver. Un versículo bíblico y pozo para que vean lo espiritual que soy. ¿Eso qué es, hermano? Eso el mismo diablo, el mismo diablo. Satanás se corrompió de esa manera. Miren qué lindo soy. El que debe estar sentado en el trono soy yo, no él, por causa de mi santidad y de mi pureza. No, hermano. Eso no es así. El problema es lo que yo soy de verdad, mi carácter. Y eso tiene que ser cambiado para que yo pueda ser un verdadero adorador. Y, y uno no quisiera decirlo, de verdad, ni yo quisiera decirlo, pero no hay nada que haga crecer, madurar, eh, apartarse, santificarse que la prueba. No hay nada, no hay herramienta más poderosa que la prueba. Pero yo quiero decirles algo más. Yo no sé si está aquí en Santiago. Yo pienso que sí, porque aquí dice tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. A ver, yo no creo que en medio de la prueba experimentemos ese gozo y esa alegría. Experimentamos la paz, experimentamos la confianza, experimentamos la esperanza y sobre todo hay algo que se experimenta en medio de la prueba fuertemente. En mi caso personal puedo dar testimonio. Se experimenta la presencia de Dios. Uno sabe que Dios está con uno. Y eso no es de que sienten frío, ni que siento un calor, ni que siento un fuego. No, tú sientes la presencia de Dios en medio de tu dolor y de tu aflicción. Tienes una certeza de que Él está ahí. Isaías dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir al corazón humilde y al corazón quebrantado. Eso es una realidad que todo el que sufre sabe que Dios está con él. Sabe que Dios está con él. Pero cuando la prueba termina o el pasar por la prueba, y esto es lo que quiero decir, el pasar por la prueba te da una capacidad para la alegría, es decir, te da una capacidad para ser feliz. O sea, solamente el que ha experimentado el dolor, el sufrimiento y la pérdida aprecia el momento de la paz, de la tranquilidad, de la bienaventuranza, de tener todas las cosas. Es decir, cuando una persona pasa por una prueba difícil, aprende a ser feliz, aprende a valorar la vida, aprende a valorar a las personas, aprende a alegrarse con pequeñas cosas. El otro día yo estaba estaba mandando a arreglar una ropa y llegó un señor que también arreglaba sus pantalones ahí con el mismo sastre y estábamos hablando y bueno, la señora le dijo, niño, estabas perdido, hace rato que no te veía, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces él decía, no, tuve COVID, tenía COVID, tuve un COVID terrible y en mi casa murieron 3 personas de COVID. Y anda, sí, bueno, entonces el momento lúgubre, todo el mundo, uno no sabe ni qué decir, qué sentido pésame, que uno no sabe ni qué hablar. A mí también se me murió mi mamá de COVID, o sea, yo vi mucha gente morir de COVID, entonces uno baja así y dice, no, pero ahora, un hombre no se pronunció como cristiano ni nada, pero dice, no, pero yo ahora soy la persona más agradecida del mundo, porque cuando yo tenía COVID, yo lo único que quería en la vida era respirar. Y yo ahora soy una persona que cada vez que respiro siento una alegría, siento un gozo, le doy gracias a Dios porque estoy respirando. Y yo antes no estaba consciente del privilegio que tenemos, del beneficio, del valor del oxígeno, del valor de mis pulmones.
Y yo ahora soy una persona que solamente respirar me hace inmensamente feliz. Entonces, quiero ilustrar eso porque realmente es el dolor, cuando se atraviesa por el dolor y por la prueba, cuando uno aprende a valorar a todas las personas, a todos los momentos, a toda la vida, a todo lo que se tiene, a todo lo que te da, todo cobra un valor que llena. Aprendes a valorar los árboles, las flores, las plantas, todo te hace feliz. Nosotros hemos sido despojados de nuestra capacidad para la felicidad porque nos han introducido en una máquina, en un cuadrito, y ya no podemos ver absolutamente nada. La prueba nos saca de ese frenesí, de esa locura, y nos muestra qué es lo valioso, qué es lo esencial, qué es lo importante y cuál es el verdadero significado de la vida. Así que la prueba sí produce gozo. Finalmente, una de las cosas, una de las consecuencias de la prueba, finalmente, es el gozo. El gozo. Porque cuando una persona es madura, mire que dice, más tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una persona madura es una persona que sabe ser feliz, que sabe disfrutar lo que tiene, que sabe ignorar lo que tiene que ser ignorado, que sabe apreciar lo que tiene que ser apreciado. Y todo eso tiene que ver con la madurez. Y la madurez es el resultado de la paciencia. Y la paciencia es el producto de la prueba. De la prueba. Seguimos entonces. Bueno, los ingredientes necesarios, eso ya lo vimos. Los ingredientes necesarios dice pida sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedir sabiduría quizás no es, eh, no es, no es parte de la lista de las peticiones, pero es supremamente importante que esté en tu lista la sabiduría. La sabiduría impide que cometas errores. La sabiduría te guía a responder y a reaccionar correctamente, de manera provechosa. Y la sabiduría es algo que a Dios le gusta dar. Dice claramente ahí, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no está diciendo si alguno de ustedes no tiene sabiduría, porque nosotros fuimos hechos sabiduría por Dios. La sabiduría es Dios. La sabiduría es el mismo Cristo en nosotros. Es sabiduría de Dios. La palabra de Dios es sabiduría de Dios. Así que todos tenemos sabiduría. Pero si tú sientes que te falta sabiduría, o sea, si en medio de la prueba tú estás turbada, tienes confusión, no entiendes, dice, pídele a Dios sabiduría. No sabes cómo reaccionar, no sabes qué decisión tomar. Pide a Dios sabiduría. Esta es la oración que debes hacer con total confianza y con total pasión. Debes pedir sabiduría porque a Dios le encanta dar sabiduría. Dice que el cual la da abundantemente y sin reproche. Dios quiere que seamos un pueblo sabio. Dios quiere que tú seas sabio. No que dependas de otros sabios. Dios quiere que tú seas sabio, que seas conocido por tu sabiduría, pero tienes que pedírsela, como Salomón. El hombre pidió sabiduría y su oración agradó a Dios de tal manera que le dio hasta lo que no pidió. Pide sabiduría, pide sabiduría. Ahora, ¿de qué manera se pide esta sabiduría? Es lo que dice Santiago. Dice, se pide con fe. Ajá. ¿Y qué significa pedir con fe? Ahí dice claramente, sin dudar de que Dios te la va a dar y sin fluctuar, es decir, sin dejar de pedirla. Mira lo que dice ahora, porque el que duda, esto es lo contrario de la fe, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. La palabra
doble ánimo, al parecer, es una palabra propia de Santiago porque no se encuentra en ningún otro libro. Esa frase o esa composición de dos palabras, el hombre de doble ánimo, que está aquí en el capítulo 1 y más adelante en el capítulo 4, dice, y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones, es algo muy propio de Santiago y son dos palabras que significan doble alma o doble pensamiento o doble corazón. Y habla de las personas que tienen un doblez en su interior. O sea que en un momento dado tienen una inclinación hacia las cosas de Dios, pero también tienen una inclinación hacia las cosas del mundo. Que tienen un deseo por las cosas de Dios, pero también desean otras cosas. Ese es el doble ánimo. Y eso es lo que nos hace fluctuar en nuestras peticiones a Dios por sabiduría. Eso es lo que hace que nuestras oraciones suban y de pronto paran. Suben y de pronto paran. Hoy oramos, ya mañana de qué era que estábamos orando, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora hay una inclinación diferente. Mi corazón ahora se inclina a otra dirección. Ese es el hombre de doble ánimo. No crean que el hombre de doble ánimo es una persona que simplemente es voluble. Es decir, algunas mujeres, algunos hombres, algunos temperamentos, por ejemplo, el temperamento melancólico es un temperamento donde tú hoy estás feliz, ¡ay! Es una felicidad y todo, pero mañana amaneces así como bajo de ánimo. Bueno, eso no está bien, pero eso no tiene nada que ver con decir que una persona así, Dios no le va a dar nada, es cometer un error, porque esas son las flaquezas del carácter de algunas personas. El que es melancólico sufre de eso. Hoy está feliz, mañana amanece aburrido. Repito, eso no está bien. Debemos tener un carácter templado, debemos tener longanimidad, pero eso no es de lo que está hablando Santiago. Eso no es algo como, como tú tienes ese carácter así, entonces dice, no me pidas nada que no te voy a dar nada. No, estuviéramos muertos si fuera por eso. No, aquí Santiago está hablando del doble ánimo de una persona que tiene inclinaciones contrarias a la palabra de Dios y que no las ha sometido, que no ha renunciado. Ustedes recuerdan cuando Elías se paró en medio de Israel y les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, síganle. El hombre de doble ánimo es el que a veces se tuerce para el mundo, el que a veces se tuerce para las cosas de la carne, el que a veces ya no quiere lo del espíritu, sino que quiere otra cosa. Es un hombre que tiene un doblez en su corazón, que tiene un pecado que no ha arrancado de su vida por completo, que tiene algo a lo cual no ha renunciado y eso le está comiendo toda la energía espiritual, de tal manera que hoy ora, pero mañana duda. ¿Por qué duda? Porque lo que está pidiendo no es su mayor deseo. Hay otros deseos y otras pasiones que batallan en su corazón. Y por eso su oración no llega a ser intensa, ni llega a ser permanente, ni llega a alcanzar lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que también quiere. Hay otras cosas a las que también se inclina. Y por eso es que más adelante Santiago dirá, el de doble ánimo que purifique su corazón. Es decir, que el doble ánimo es una idolatría en el corazón, una inclinación perversa del alma, una inclinación hacia el mundo, una inclinación hacia el pecado, una inclinación hacia la amargura, una inclinación hacia la envidia o una inclinación hacia la avaricia, o sea, una inclinación hacia algo que tú quieres y que es contrario. El Señor Jesús dice también en Efesios, no hagas nada por contienda ni por vanagloria, antes bien, estimando a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué significa eso? Que hay batallas en nuestra alma por nuestro ego, por la vanagloria, por la vanidad, cosas que estorban nuestra vida espiritual, que estorban nuestra vida de oración y que no permiten que nosotros recibamos de Dios lo que estamos pidiendo. Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque Dios no lo quiere dar. Santiago está diciendo, sabiduría, Dios la tiene en las manos dispuesto a darlo.
pero tú no es eso lo que realmente deseas. No es eso por lo que realmente te mueres. Entonces, Dios dice aquí que oremos con fe y que no dudemos. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrasada por el viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.